¿Cómo están, comunidad de YouTube? Espero que estén súper bien. Estoy acá de nuevo para hablar sobre unos temas súper interesantes. Bienvenidos a esta comunidad de Test Automation S, automatizadores, QAs, que siempre tienen iniciativa, ganas de aprender y ganas de comerse el mundo y aportar demasiado valor en los proyectos en los que estamos. Entonces, les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, cómo sí nos puede ayudar. Todo el mundo habla sobre IA, Self-Healing Test, Vibe Code y demás, pero cómo realmente las personas en el día a día están trabajando en el campo con la inteligencia artificial, vamos a verlo el día de hoy. Bueno, perfecto. Entonces, quiero hablarles sobre esta herramienta, la inteligencia artificial y los lenguajes de modelado y de texto y de text-to-speech y demás. Ahora, ¿cómo podemos trabajar en el día a día? Si estamos hablando a nivel de código como automatizadores, tenemos diferentes herramientas como una que les voy a mostrar. Yo les había dicho en videos anteriores que el tema del vibe coding, decirle a la inteligencia artificial como créeme este framework desde cero y que automatice y que funcione todo súper bien, es una pérdida de tiempo. Sin embargo, el día de hoy encontré algunos alcances de la inteligencia artificial que pueden llegar a funcionar. Por ejemplo, como lo son plataformas como Cloud Code y Cortex CLI. Son herramientas que funcionan con lenguajes de inteligencia artificial, en este caso Cloud Code, que ustedes lo conocen, y Cortex CLI es de ChatGPT, entonces de OpenAI. Ahora, ¿cómo funciona esto? Ya no estamos en una interfaz de texto diciéndole como bueno, quiero que me hagas esta automatización, quiero que me hagas esto, sin ningún contexto. Ahora todas nos podemos bajar el lenguaje e interactuar con ellos desde el IDE de programación. Ahora, los más usados son, por ejemplo, Visual Studio Code o IntelliJ. Ahora, es muy brutal, es demasiado brutal porque el lenguaje, la inteligencia artificial tiene todo el contexto del proyecto, nos sugiere, nos hace sugerencias de código, mejora el código, entonces tiene demasiadas cosas chéveres que les voy a ir mostrando. Ahora, uno de los ejemplos que hice es utilizar Cloud Code para poder crear templates de frameworks. Podemos crear templates de TSNG, de Playwright, de Selenium con Python, de crear una reportería con Allure. Es algo así como el vibe coding, pero no siempre va a funcionar. ¿Por qué? Porque normalmente los modelos de inteligencia artificial están actualizados hasta ciertas fechas. Ahora, con esta funcionalidad tan brutal que se llama MCPs, o sea, el protocolo para conectarse por medio de endpoints y de tokens a ciertos recursos, encontré una herramienta que es brutal que se llama Context 7 y les voy a mostrar. Esta herramienta es genial porque tiene recursos de miles de librerías y es un servidor MSP. Lo que vamos a hacer es conectar nuestro Cloud Code o nuestro Cortex CLI con esta herramienta y esto nos va a permitir que la inteligencia nos sugiera código de las librerías en su última versión, sus últimos code changes, improvements, change logs y demás. Entonces, ahora, si nosotros queremos hacer una automatización con Selenium y, por ejemplo, yo hacía el caso de que le decía automatízame el Chrome Driver y automatiza Wikipedia y fallaba. ¿Por qué? Porque me estaba botando errores de compilación, errores del driver que no lo encontraba, porque no sabía ChatGPT o Cloud que había nuevas versiones como el Driver Manager de Selenium, y con Context 7 lo logré solucionar. O sea, ya ahora él entiende los últimos cambios de las librerías y tiene mucho más contexto con el código que tenemos local y nos sugiere cosas. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. En este caso, Cloud Code es un recurso que se puede descargar como una extensión en Visual Studio, ¿cierto? Sin embargo, yo no lo hice porque requiere una versión Pro. Les voy a ser honesto y sincero con ustedes. Entonces requiere una versión Pro y miren lo que me sale. Pues podemos interactuar con Cloud desde la página web, pero si quieren tenerlo como plugin lo pueden comprar la versión gratuita y de verdad que tiene demasiado potencial. Y ahí es donde lo conectamos con Context
7. Además, les quiero mostrar cómo por medio de simplemente la propia interfaz web hice iteraciones sobre lo que quería manejar. Le decía, bueno, quiero solamente hacer una automatización sencilla con este stack, con Java. Al inicio me lo sugirió con Python y yo le decía, no, quiero ejecutar, que cuando ejecute MVN Clean Test me haga las pruebas. Esta es mi clase principal, dame los steps, dame los casos sugeridos. Quiero que sea con TestNG y demás, y él me iba botando el código. Entonces, ahora, la inteligencia artificial a final de cuentas nos va a servir es como una herramienta para automatizar y agilizar nuestro trabajo. Sin embargo, si la persona no tiene conocimientos, no le va a servir para nada, porque ahí es donde vienen los errores y un montón de situaciones que a final de cuentas, como la inteligencia no tiene el contexto completo del proyecto, no va a ser capaz de solucionar. Se va a quedar en un bucle infinito. Además de que hay otros plugins que editan código y lo que hacen es agregar código y tú le das permiso para que agregue o edite, y lo que hace es agregar corchetes donde no deben de ir, falla la compilación, sugiere cosas y eso se vuelve una mezcolanza increíblemente difícil de manejar. Entonces, si Claude te sugiere código, tú debes de saber cuáles son las cosas que debes de implementar. Si sabes hacer eso como automatizador de pruebas, te va a potencializar un montón. Entonces, por ejemplo, acá me decía, listo, te doy todas estas sugerencias, sin embargo, si quieres usar Firefox, tienes que manejarlo de esta manera. Y yo, listo, dame la implementación en Wikipedia Test. Y me hacía la implementación y me mostraba, listo, aquí está el código de la clase completa y demás. Y yo le iba pidiendo más. Le decía, bueno, esta es mi estructura del proyecto. Teniendo en cuenta mi proyecto, dame los siguientes cambios. Y me los daba. Yo decía, bueno, quiero que me agregues Allure al proyecto. Y me decía, bueno, esta es la implementación que puedes tener. Y me funcionó súper bien. A final de cuentas, realizó más o menos 8 casos de prueba y me implementó Allure, y la documentación y los screenshots quedaron brutales. Entonces, la primera cosa es, nos puede ayudar a crear templates de manera mucho más rápida en cualquier framework de automatización. Solo que debes de saber tener el contexto tú y la experiencia de cómo implementarlos para que puedas solucionar esos pequeños cuellos de botella o errores de compilación. Y les voy a mostrar, por ejemplo, aquí fue que me montó diferentes test cases, les generó prioridad, me generó un base test para poder generar las capabilities, los screenshots en caso de que lo requiriera. Entonces eso quedó genial, y este es el comando para levantar los reportes. Les voy a mostrar, miren cómo queda eso quedó extremadamente lindo. Aquí están todos los casos y miren los screenshots, lo que hizo, las diferentes búsquedas. Obviamente esto es algo sencillo, sin tantos steps, pero el potencial que tiene es muy bacán. Les recomiendo entonces que usen herramientas que se puedan instalar en su editor de código, y a su vez que lo conecten con Context 7 para que tengan las últimas versiones de las librerías con las que ustedes están trabajando. Bien, esa es la primera cosa. Ahora, otro tema para el que pueden utilizar la inteligencia artificial es la generación de datasets. Muchas veces es muy complejo pedir que los developers o que haya información estable en las bases de datos o interactuar con objetos en nuestro framework. Por ejemplo, en este caso les di un ejemplo de cómo quería yo que me generara un dataset para generar un pollo en Java. Me dio la estructura de cómo iba a manejar el objeto para cuando recibiera los JSONs poder manejarlo como si fuera clases, y a su vez me dio todo el dataset. Miren, nombre, apellido, me dio una estructura, una dirección, las condiciones, si aprueba o no aprueba, si es buen cliente o no es buen cliente. Le di diferentes opciones para que me diera datos random y funcionó a la perfección. Entonces ahí hay otro tema por el que pueden utilizar la inteligencia artificial: generación de datasets. El siguiente es definición y creación de historias de usuario, organización de historias de usuario, traducción y generación de test cases a partir de requerimientos. Por ejemplo, acá le dije, créame una historia técnica como ejemplo para darle a mi comunidad, mostrando los requerimientos,
qué era todo lo que se tenía que hacer. Miren que hay veces hay historias de usuario que es un chorrero de información y muchas veces no entendemos, y después de esto me generó todos los casos en Gherkin. Entonces esto nos facilita un montón. Recuerden que el Gherkin es una descripción de los casos de prueba que vamos a ejecutar en alto nivel para que lo entiendan las diferentes áreas de un proyecto, y ya después debajo de los métodos con Cucumber o la implementación que estemos manejando, ahí sí los pasos detallados de los casos. Miren que me generó en inglés y en español los casos, entonces es algo genial. Otra forma con la que pueden trabajar. Ahora, otra sugerencia que les quiero dar que pueden utilizar con la inteligencia artificial en sus proyectos y sus repositorios locales, pueden instalar Oyama si es de manera privada y demás, es que pueden hacer code review de manera fácil. Si ustedes tienen un agente local utilizando Cortex CLI o Cloud, pueden decirle a diferentes agentes que hagan cosas. Por ejemplo, quiero que me hagas las pruebas unitarias de mi código, quiero que me hagas un code review de este PR. Y ahora, una de las cosas más brutales que vienen a implementar estas inteligencias artificiales locales es que podemos manejar un versionamiento y no necesariamente con Git. Debido a que esto maneja un historial como si fueran cambios que la gente hace, podemos devolver nuestro código hasta un punto de la conversación en el que teníamos y así reversar esos cambios locos en los que la inteligencia artificial puede llegar a alucinar. Aunque ya les dije cómo podemos evitar esas alucinaciones con Context 7. Además, pueden automatizar el tema de los code review, de los commits y de los PRs validations. Entonces, si tenemos un commit, entonces le podríamos decir: analiza los últimos cambios que he hecho antes, que están en el commit add, en el git add, y dame un commit description para mi PR, algo así, y el agente se encarga de hacer todo eso si tú le das permiso. Además, también si hay ciertos estándares de validación, si no tenemos acceso, por ejemplo, a Sonar con las policies y las validaciones que hacen de código estático, podemos tener un analista, un desarrollador experto que valida y que conoce cómo funcionan las implementaciones de las librerías, que nos haga las revisiones de código y nos diga: listo, esto puede mejorar, puedes utilizar tal patrón, puedes cambiar este código para que esté más optimizado. Entonces, de esta manera es que sí funciona la inteligencia artificial día a día, como un compañero que podemos tener al lado para hacer como las metodologías de XP, como pair programming. Así funciona nuestra inteligencia artificial hoy en día. Ahora, recuerden, a final de cuentas, la inteligencia artificial no va a reemplazar los test automation, no va a reemplazar los SDET. Realmente lo que lo hace es más rápido y más estratégico. Y a final de cuentas, esto nos lleva a que el tema no es utilizar la IA, sino saber cuándo utilizarla. Entonces, muchas gracias por ver este videito. Déjenme en los comentarios cómo utilizan ustedes la inteligencia artificial en su día a día y vamos creando conversaciones de valor. Tengan un excelente día, comunidad. Nos vemos.